Este programa es presentado por Runner Rent a Car, con los mejores precios del mercado, sin letras pequeñas. Y si llamas en nombre del Venezolano TV, tendremos un obsequio para ti. Américas Bistro, tu punto de encuentro en Pembroke Pines. Y yo los quiero invitar a mi laboratorio, donde yo me hago todos esos exámenes médicos, porque bueno, porque soy una persona un poco obsesiva con ese tema de la salud y me quiero estar chequeando de manera constante. Lo bueno es que allí no requiero orden médica, no necesito un récipe, sino que yo voy a Any Lab Test Now de Doral y entonces me hacen exámenes o de orina o los exámenes de sangre regulares, chequeo las hormonas, las mujeres tenemos que estar bien pendientes de eso y además te atienden bonito, te atienden en tu idioma, saben que hay gente que le da miedo las agujas y entonces se pone un poco nerviosa, ahí hay unas chicas encantadoras que además te reciben con una sonrisa y además desde el dueño hasta el personal saben que hay gente que tiene temor y te van a atender con cariño, con paciencia, para que entonces eso sea una experiencia bonita y no traumática. Y todos sabemos que la verdad no es tan exagerado como uno a veces lo pinta, pero bueno, no se pone nervioso con todo lo que tiene que ver con la salud, pero allí van a estar relajados, yo se los garantizo porque he ido varias veces ya a sacarme la sangre, incluso me he puesto la vitamina B12, que no es esa aceitosa que nos tienen acostumbrados en Venezuela que duele mucho, yo incluso me la pongo en el brazo y es muy buena para el corazón, es buena para el estrés, es buena para tener energía, para quienes hacen ejercicio. Allí está toda la familia de Any Lab Test Now de Doral. Les invito a que se acerquen, a que los conozcan. Y además, si van de mi parte, les van a poner la vitamina B12 gratis. Digan que van de parte del Venezolano TV y de Carla Angola para que les pongan su vitamina B12 y estén fuertes, muy fuertes. Any Lab Test Now de Doral. Allí está en la 9851 del Northwest, en la 58 Street, en el número 116, aquí en Doral, Florida, en el 33178. Llámelos al 305-599-3334 para que usted, si quiere por teléfono, confirme todo lo que yo le he dicho y vaya tranquilo ya a su laboratorio, a su nuevo laboratorio. Nosotros tenemos con esto de la lluvia, ¿sí? Se alborotan mucho los zancudos y la vitamina B12 es buenísima. No dejan los zancudos te piquen. Es buena, es buena. Eso es maravilloso. Sí, sí, y además no duele como uno está acostumbrado. Aquí en la Florida ya llegó. Yo hablando de y no, yo hablando y yo no lo hice. Decía yo que con la lluvia. Ese micrófono porque tenía la sospecha de que como los invitados no están acostumbrados, no se lo iban a poner. Y yo poner que sí en la estoy boca. acostumbrado, pero estoy tan acostumbrado a ponerme la balita que también. Bueno. Le decía que con la lluvia la cosa, la vitamina B12. En casa de Herrero. Cuchillo de palo. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Sí, se trata de Arranque usted. Reina Tartaglia, ¿lo La dije señora bien? Reina La señora Tartaglia. que está justo al lado izquierdo del señor Carlos Acosta. Ella es viuda de Rafael Jaspe Pérez y están sus hijos también, María Verónica Jaspe y Giovanni Rafael Jaspe. La señora Reina ha tenido que huir del país, ha tenido que salir del país porque su vida y la de su familia corría peligro. Todo esto a raíz de que su esposo fue asesinado. Y nosotros la tenemos aquí, ha sido un privilegio escuchar de primera mano y en vivo este testimonio porque es la primera vez que ella lo hace público y por eso le agradecemos la confianza. Pero nosotros no queríamos recrearnos solo en lo que pasó, por recrearnos en eso, sino porque el mundo debe saber lo que está ocurriendo y que todas esas víctimas, cuando hablamos, por ejemplo, de que mueren 25.000 venezolanos en un año a manos de Lampa, tienen nombre y apellido, no son un número, no es una cosa abstracta, no, es gente de carne y hueso. Y por eso quisimos traer un ejemplo elocuente de lo que está sufriendo el venezolano. Bienvenidos los tres. Gracias. Bienvenidos. Gracias además por confiar en el programa y en el canal y traer su testimonio doloroso para ustedes y compartirlo con la audiencia. Lo primero, decirles que lamentamos mucho la pérdida de su esposo y de su padre. Ya se lo hemos manifestado en otras oportunidades, pero queríamos hacerlo en lo público y preguntarle qué pasó. A su esposo lo detienen y luego lo matan. ¿Cómo ocurrió eso? Exactamente, no es que lo detienen, sino por estas cosas que están ocurriendo en Venezuela, normal. Un funcionario comisario de jefe del SEBIN de San Carlos, Estado Cojedes, donde tenía su finca mi esposo, simple y llanamente por discusiones de esto de política, presumimos nosotros, de manera repentina desaparece mi esposo ya antes. ¿Lo secuestraron? Sí.
Realmente las actas procesales sobre lo que ellos declaran es que se lo llevaron engañosamente a una zona montañosa para propiciarle la muerte a él y posteriormente, como fue una persona detrás de él a ver dónde estaba, pues simple y llanamente también lo mataron. Así de ¿A quién sencillo, mataron doble después? homicidio. Un señor que iba a sembrar un maíz con mi esposo. En el momento que mi esposo no aparece, se traslada a buscarlo. Mi esposo se fue a buscar al toro que se le había quedado perdido en los matorrales y en ese momento se desplaza este otro señor a buscarlo porque no aparece. Yo llamaba y también de 14 kilómetros más adelante le dan un tiro también en la nuca y le propician la muerte Así mataron a su esposa. a los dos. A los Ahora, dos, no. usted dice que esto presuntamente se inició por una discusión de carácter política, por una diferencia. Su esposa era muy vehemente para defender sus posiciones en materia política. ¿Qué es lo que pasa? Mi esposo desde un principio, no sé, nosotros en familia somos la típica familia venezolana donde corrimos con la suerte de tener una hembra, un varón, todo precioso, todo hermoso, pero siempre con muchas conversaciones sobre la política, sobre esto, o pensando en el futuro, trabajadores necesitados, pues obviamente necesitamos un país que tenga un avance desde el punto de vista económico para poder nosotros avanzar también. Sí. Todo lo cual trae como consecuencia pues que uno tenga que basar necesariamente sus ideas en pro del país, ¿ok? Para ello, mi esposo en la oportunidad en que Enrique Capriles Radonsky se lanza a la candidatura, pues mi esposo lo apoyó arduamente y para ello pues inclusive diseñó un muñeco de Capriles, estábamos en todos los mítines y todo esto, pues y bueno, como todos sabemos, lamentablemente se dice que Capriles no ganó, de lo que mi esposo que Capriles no ganó y de lo que mi esposo no estaba tan convencido. Pero posteriormente a eso, sin embargo, siguió apoyando al país, luchando por el país, queriendo que el país saliera adelante y de ser taxista, de ser camionero, de ser de tener un taller, vende muchas de sus posesiones y decide que el país necesita alimentos. Esto te estoy hablando que pasó hace 2 años, que el país necesita alimentos, que el país necesita comida, que el país iba a necesitar Y se esto. pone a producir. Y se pone a producir en una finca que adquiere a buen valor frente a la autopista San ¿Y cuándo Carlos. se da el enfrentamiento? Entonces allí estas personas... ficharon. Exacto. Empiezan a pasar este señor del SEBIN a cualquier hora por dentro de la finca a los fines de llegar a su finca, que queda 2 fincas más atrás de la de mi esposo. Uno siempre cuidándose de Lampa, ocultábamos los vehículos detrás de la casa, sin embargo resulta que este señor del SEBIN y sus compañeros, amigos, su capataz y su vecino, se hacían del paso servidumbre porque eso fue lo que nos dijo el antiguo dueño, que él tenía el paso servidumbre. Y nosotros, creyendo que estábamos cubiertos por un funcionario público, un funcionario del SEBIN, muy al contrario, pues entregamos la vida de mi esposo y estábamos entregando las nuestras, que gracias a Dios no estábamos ese día. María Verónica, tu papá lo mata el SEBIN. Sí. ¿Qué pruebas tienen ustedes al respecto? Obviamente el testimonio para mí es suficiente, el de ustedes como claro. familia. Tenemos el expediente penal, inclusive lo trajimos en caso de que mostrarle a las cámaras lo que en realidad está sucediendo. De las declaraciones de los propios imputados, que bueno, logramos que estuviesen presos, que están supuestamente presos, y digo supuestamente porque tenemos conocimiento de que, por ejemplo, el señor del SEBIN está supuestamente encerrado dentro de las inmediaciones del SEBIN, cosa que, según los vecinos de la zona, se les ha visto en las inmediaciones. Los dos, su capataz y el señor Juan Reyes, que es un vecino, bueno, era uno de los vecinos de las fincas posteriores, también han sido vistos en las inmediaciones, pero del CICPC, libremente, o sea, inclusive están hasta rojitos, se les ve como quemados del sol. Entonces, cuando han sido interrogados en el propio juicio, los dos, el capataz y el vecino, han declarado que sí, que fue el funcionario del SEBIN. Este funcionario del SEBIN además ha declarado en 3 oportunidades. Una que fue la primera, él es el que vende supuestamente a su capataz y dice, no, él me confesó que fue él. Y ahí es cuando el CICPC supuestamente aprende Capturada. al capataz de él. El capataz de él, cuando van al rescate de los cuerpos, que es una zona bastante complicada para llegar,
Él confiesa que sí, que él estuvo presente, que él vio que fue el funcionario del SEBIN, que le disparó con el arma del SEBIN, que llegó esa madrugada, esa noche, con la camioneta del SEBIN, que venía se escapó de su jornada de trabajo porque estaba de guardia, se metió un momentico, llegaron, hablaron y mató a mi papá. Es que hay algo que a mí, en lo que me perdí, porque usted dice que lo secuestraron, pero eso fue así sin mediar, es decir, fue un día después de saber, según el punto de vista de la familia, que él estaba fichado como opositor y como además público, ¿no? Sí. Colaborador de Capriles de la campaña, entonces él decidió llegar un día y matarlo. Sin detenerlo, sin estar preso, nada. O sea, sin que existiera Él iba- ni No, siquiera, no y existe permítaseme la aberración que voy a decir, la excusa de me lo llevo preso, entonces con eso lo mato. Nada. Ahora, llegó a los matar. escucho a todos, y no sé si de pronto quiere tomar la palabra Giovanni o si quiere continuar alguna de las dos damas, pero los escucho a todos contar la anécdota desde el punto de vista de la visión de ustedes. Ahora hablemos del procedimiento. Es decir, no hace falta que lo muestres porque de verdad que yo creo que va a tener mucho más valor que nos cuente cómo se ha llevado el procedimiento, qué dice la Fiscalía, qué dicen en el SEBIN, qué dicen las autoridades al regreso de la pausa, por favor. Enseguida estamos de vuelta con ustedes con esta historia que definitivamente nos conmueve y que a lo mejor debe haber otras tantas en Venezuela que no conocemos. Ya venimos.